Muy buenos días a todos. Gracias por conectarse con puntualidad. Vamos a iniciar en 1 o 2 minutos más para dar la oportunidad a las personas que están ingresando. Buenos días a todos. Estamos dando 1 minuto más para poder dar la oportunidad a las personas que se registraron y están ingresando al webinar. Bueno, creo que tenemos un buen número de asistentes. Vamos a iniciar. Pues buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Es un verdadero placer contar con la presencia de todos ustedes. Antes de comenzar, quiero informarles que este webinar está siendo grabado. Posteriormente recibirán un correo electrónico con la opción de solicitar la grabación o la presentación en caso desean revisarla o compartirla con sus colegas. Tendremos una sesión de preguntas y respuestas al final de la presentación. No obstante, si durante el camino ustedes tienen algún comentario o dudas, pueden escribirlos en el área del Q&A o en el chat que debe estar en la parte inferior de sus pantallas. Para quienes no me conocen, mi nombre es Melania López Videla, soy directora comercial de Moon Group en Canadá. Nuestra oficina se encuentra ubicada en el centro financiero de la ciudad de Toronto, en la provincia de Ontario, en este país. Nuestra oficina se forma parte de un grupo empresarial de consultoría y servicios legales con presencia en todo el continente americano. Contamos con 12 oficinas propias y somos un equipo de un poco más de 250 profesionales de diversas disciplinas, que todo el grupo está comprometido en ofrecer soluciones integrales a empresarios y a compañías internacionales que en su plan estratégico de negocios está internacionalizarse. Para nosotros, el equipo de Canadá, es un privilegio estar conectados hoy y contar con nuestra serie de webinars titulada Migraciones, opciones de residencia y trabajos temporales. Este encuentro que estamos teniendo el día de hoy forma parte de una serie de 12 webinars que venimos realizando desde el mes de mayo en cada una de las jurisdicciones donde tenemos presencia física. En el caso de Canadá, dada la naturaleza regulada de los servicios migratorios, trabajamos siempre de la mano de socios comerciales autorizados, asegurando así el cumplimiento normativo y la calidad de la información brindada. Como bien sabemos, Canadá es uno de los mercados más atractivos de América por múltiples razones. Primero, su apertura a la migración, su alto poder adquisitivo, una economía y política estables, su acceso privilegiado a mercados globales por los tratados de libre comercio que tienen y la disponibilidad de talento humano calificado, entre otros factores que podría estar nombrando. Por ello, al momento de planificar una estrategia para hacer negocios o establecerse en este país, es fundamental que ustedes conozcan a fondo las características de este mercado,
las particularidades que tiene cada provincia. Tenemos 10 provincias, 3 territorios y los distintos programas migratorios disponibles para ustedes, los empresarios. En esta oportunidad tenemos el gusto de contar con una invitada muy especial, una experta ampliamente reconocida. Me refiero a Florence Boulot-Lavoie, abogada y directora de desarrollo de negocios en Exeo. Florence inició su carrera en el área de litigios, donde desarrolló una sólida experiencia en estrategia legal y representación de clientes, lo que le ha permitido abordar con éxito desafíos complejos que combinan aspectos jurídicos y comerciales. En Exeo desempeña un papel clave en el crecimiento de la oficina, de la firma de abogados, liderando iniciativas estratégicas, estableciendo alianzas de alto valor y promoviendo expansión en los mercados de Estados Unidos, Canadá y México. Trabaja estrechamente con los clientes diseñando soluciones personalizadas en la materia de movilidad internacional y desarrollo empresarial. Florence es fluida en francés, inglés y español y combina su sólida formación legal con una mirada global que refuerza la presencia internacional de Exeo. Es licenciada en Derecho, miembro de colegios de abogados en Quebec y de la OCAD. Bueno, Florence, te damos la bienvenida el día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y bueno, el micrófono es tuyo. Si gustas, puedes iniciar con la presentación. Perfecto, perfecto. Entonces voy a compartir mi pantalla para empezar. Aquí la vemos. Ok, Perfecto. perfecto. Entonces, bueno, muchas gracias, Melania, por recibirme en ese webinar de hoy. Buenos días a todos y todas. Mi nombre es Florence, soy abogada y directora del desarrollo de negocio en Exeo. Es un despacho internacional especializado exclusivamente en derecho migratorio a Canadá, a Estados Unidos, a México y a Francia. Entonces, hoy el objetivo va a ser de darle un panorama de los caminos migratorios hacia Canadá que sean temporales, por trabajar de forma temporal en Canadá, o de construir un proyecto de residencia permanente en Canadá también. Quiero empezar para decirle que los sujetos migratorios son muy largos, entonces no vamos a poder hablar de todo hoy, pero les voy a dar una vista muy general del panorama de inmigración a Canadá, pero si tienen cualquier pregunta, les invito a hablar directamente con mi colega Melania, que va a poder darles mis contactos y para escribirme si tienen, por ejemplo, más preguntas específicas. Y va a ser un placer para mí de hablar con ustedes. Antes de empezar en el sujeto, quiero también decirle que español no es mi primera idioma, entonces es mi tercera idioma. Entonces, si hay cosas que no entienden bien, si hay, por ejemplo, una palabra también que no es muy clara, les invito también a escribir en el chat para decírmelo y voy a intentar de explicarme mejor. Entonces, bueno, entonces vamos a empezar con la presentación. Como les he dicho, bueno, Exeo es un despacho que está basado aquí en Montreal. Tenemos entonces oficina en Montreal, en dos otras oficinas más en el norte de la provincia de Quebec, que se llaman Lévis y Saguenay, y también tenemos oficina en la Ciudad de México y de París. Nuestro equipo está formado por abogados con licencia para ejercer no solo en Canadá, pero también en Estados Unidos, México y Francia. Y para asegurarme que todo el mundo puede entender bien, cuando hablamos de nuestra licencia en Estados Unidos, México y Francia, revuelve de esos países como destinación. Entonces,
podemos ayudar a la gente, cual será la origen que tienen. Por ejemplo, si tienen como nacionalidad de Chile, si quieren ir al destino de Estados Unidos, de Canadá, por ejemplo, podemos ayudarles. Entonces, solo que tienen que pensar en esas destinaciones antes de escribirnos. Lo que estamos haciendo es de ofrecer estrategias cruzadas. Entonces, si por ejemplo están pensando hacer un proyecto de migración a Canadá, pero también están pensando, por ejemplo, Estados Unidos, bueno, podemos darles una comparación de esas dos estrategias también. ¿Por qué es importante para mí de decirle eso? Para empezar, es que cada país tiene reglas muy distintas y cada cliente tiene un proyecto muy único. Y a veces tenemos que combinar esas estrategias que puede cruzar frontera para darles una mejor opinión jurídico de la mejor solución para ustedes. Y eso también funciona en Canadá como país propio, porque como Melania lo ha mencionado, Canadá tiene 10 diferentes provincias y 3 territorios que también tienen reglas muy distintas de una a la otra. Entonces, las reglas migratorias están también muy diferentes de una provincia a la otra. Entonces, vamos a empezar con el sujeto de la inmigración en Canadá. ¿Cómo funciona la inmigración en Canadá? Bueno, la inmigración en Canadá funciona con dos niveles. Entonces, hay el federal, que es el gobierno federal, que tiene también competencias en la inmigración, que va a definir las políticas migratorias, que va a emitir también los permisos de trabajo, de residencia permanente y acordar también la ciudadanía cuando llegan a ese punto. Al nivel provincial, lo que hacemos es, la provincia tiene el poder de tener sus propios programas que llamamos PNPs, que son programas de nominación provincial para atraer perfiles en la provincia que necesitan, como trabajadores calificados o emprendedores específicos en los sectores que necesitan. Entonces, eso permite a las provincias de tener mucho más poder en la gente que dejan entrar en la provincia, pero al final del día es el federal que va a emitir la autorización oficial. Hay una pequeña excepción, y la pequeña excepción es Quebec. La provincia de Quebec, que es la provincia francesa de Canadá, tiene un acuerdo especial con el federal y puede seleccionar la mayoría de sus inmigrantes. Como es una provincia francesa, la provincia de Quebec quiere tener gente que pueden hablar francés o que tienen más potencial de aprender el francés para facilitar la integración local. Entonces, para que veas, es un poco más específico y no les voy a dar todos los detalles, pero deben saber que hay 2 pasos para la inmigración en Quebec y deben estar seleccionados antes para la provincia de Quebec, por la provincia de Quebec y después autorizados por el gobierno federal, entonces Ottawa. Y eso es por eso que es muy importante de trabajar con profesionales que conocen muy bien las reglas en inmigración, porque siempre hay cambios a esos
pasos específicos en cada provincia. Entonces es muy importante de tener los últimos cambios cuando estamos tratando de establecer una estrategia de inmigración para Canadá. Entonces, eso le da sí, una imagen muy general de la inmigración en Canadá. Entonces, vamos a empezar siguiendo con el trabajo temporal en Canadá. Em, el trabajo temporal en Canadá, pues hay más que 100 programas de trabajo temporal en Canadá. Depende de la provincia, depende de también sus calificaciones. Y otra vez, es por eso que cuando estamos haciendo precalificaciones, eh, tenemos que eh, tener en cuenta, tener en cuenta de todas esas calificaciones para determinar cuál sería el programa lo más rápido, también el más barato para ustedes y lo más eficante, eficiente, pienso, eficiente para aplicar y facilitar el camino migratorio. Entonces, hay en el permiso de trabajo temporal hay como tres vías grandes que podemos pensar cuando pensamos en el permiso de trabajo. Estas tres vías es muy importante de saber que necesitan una oferta de empleo de un empleador canadiense. ¿Y por qué es importante eso? Es que a veces, por ejemplo, si están una empresa al exterior de Canadá y no tienen oficina en Canadá, a veces una estrategia que usamos podría ser de abrir una oficina en Canadá y tener la oficina de Canadá que da, por ejemplo, ofertas de empleos a trabajadores al exterior de Canadá para facilitar el acceso a esos programas. Entonces, es algo que quiero que guarden en mente, es que sí necesitan oferta de empleo de un empleador canadiense, pero eso puede ser también de una compañía nueva que sea creída en Canadá. Entonces, el primer programa de trabajadores extranjeros temporales, como lo llamamos, es el más común para trabajadores especializados en diferentes sectores. Entonces, eso puede ser tanto minería como construcción, como, por ejemplo, salud o servicios públicos. Y para aplicar a ese programa, la empresa que les oferte la, la oferta de empleo necesita un LMIA que llamamos, que es un Labor Market Impact Assessment, que al final es como una certificación del gobierno federal, entonces de Ottawa, que confirma que ningún canadiense o otra persona en el territorio canadiense está disponible para este puesto. Entonces, el gobierno federal autoriza a las empresas de hacer reclutamiento afuera de Canadá para llenar esos puestos. El LMIA lo gestiona el empleador y no el trabajador. Entonces, si por ejemplo está como un individual que quiere ir a trabajar a Canadá, bueno, no es su trabajo como trabajador de pedir un LMIA, es la responsabilidad del empleador de ir a buscar ese LMIA para hacer una oferta oficial de empleo. Bueno, si legalmente falta el MAI, la solicitud no puede estar autorizada y va a ser automáticamente rechazada. Entonces es muy importante de tener eso en mente.
Entonces, eso es el programa más popular. También es en ese mismo programa hay una, una otra vía que se llama el Volley de Talentos Mundiales, que no está en la presentación de hoy, pero que quiero también mencionarlo. Es un programa muy específico que se vincula directamente con la movilidad internacional porque está diseñado para acelerar la contratación de los trabajadores altamente calificados en sectores específicos donde tenemos necesidades. Por ejemplo, aquí en Canadá, los sectores donde estamos haciendo mucho reclutamiento, donde tenemos muchas necesidades, sería en tecnología, en ingeniera, inteligencia artificial, por ejemplo, en videojuegos y, por ejemplo, Big Data también es muy popular. Y a través de este programa, que es una vía muy específica en el programa de trabajadores temporal en Canadá, se, pueden beneficiar de una evaluación de LMIA muy simplificada y prioritaria que va a permitir a trabajadores de tener un permiso de trabajo en poco tiempo. Puede ser, puede ser hablamos de entre 2 a 4 semanas. Entonces, es una vía muy interesante para empresas o trabajadores que quieren pasar por ese programa. Los, tipos de puestos que a veces están aceptados en ese programa son para programadores, eh, todo lo que revuelve de la TI, entonces la tecnología, los diseñadores de software, los que trabajan en datos y expertos también en ciberseguridad, son puestos muy populares para este tipo de programa. Entonces vamos a seguir con la segunda opción que es muy popular para un trabajo temporal, que se llama el Programa de Movilidad Internacional, IMP. Y eso es un programa muy interesante porque no necesita el MIE. Entonces, no, las empresas no necesitan que de aplicar y de pedir una certificación que asegura que no hay ningún canadiense en el territorio que puede hacer este trabajo. Entonces, a veces estos programas están más rápidos para obtener como trabajador y también se basa en acuerdos internacionales o interés nacional. Entonces, todos los acuerdos internacionales que pueden pensar con Canadá son guías que podemos usar para tener un permiso de trabajo. El más popular con Canadá, obviamente, hay el CUSMA, el TIME, que se llama, para profesionales entre Canadá, Estados Unidos y México. Hay también, por ejemplo, el acuerdo CETA, que se llama, que es entre Canadá y Unión Europea, perdón. Y hay también el acuerdo Asia-Pacífico, que también hay diferentes países como Chile, puede ser también Brasil, Japón, que tienen acuerdos con Canadá para diferentes profesionales que quieren pasar por esa vía. Es muy interesante y también es una vía más rápido a veces que el primer programa que los he hablado. También en ese programa de movilidad internacional hay oportunidades de transferencias intraempresa. Y eso es un programa muy interesante también porque si una empresa, por ejemplo,
chilena tiene sucursales en México y en Europa y en Canadá. Puede mover directamente sus trabajadores, especialistas y ejecutivos entre esos sucursales. Entonces, alguien, por ejemplo, que trabaja a la oficina de Santiago en Chile, puede, eh, eh, puede tener una transferencia como intraempresa y ir a trabajar en Canadá con un permiso de trabajo. Y es una vía muy, muy común que usamos. Y como lo he mencionado un poco, hay un poco de tiempo, si por ejemplo la empresa no todavía tiene sucursal en Canadá, es algo que también podemos desarrollar en la estrategia de abrir una oficina y ver si hay posibilidad de hacer esas transferencias intraempresa de trabajo. El tercer programa que quería hablar con ustedes hoy es un programa que no les va a dar un permiso de trabajo, pero sí les va a dar una autorización de permiso como un permiso de trabajo para trabajar en el territorio canadiense. Entonces, para diferentes roles muy calificados, si una empresa necesita ayuda por ejemplo, un proyecto muy específico, em, pueden beneficiar de una autorización hasta 30 días de trabajo en Canadá sin, eh, sin sin necesidad de aplicar por un permiso de trabajo oficial. Y eso, bueno, se llama el Global Skills Strategy y está usado mucho para consultores o técnicos en proyectos como por ejemplo urgentes o muy específicos. Entonces es algo que también está muy interesante para diferentes empresas aquí en Canadá y trabajadores afuera de Canadá. Entonces, esto les da como un panorama muy general de las opciones que hay en trabajo temporal en Canadá y también les muestra que cada programa tiene como su ruta propia y tiene diferentes obligaciones. Entonces, a través de todos esos programas, algo que es muy importante de saber es que los términos del contrato deben estar todos similares y si, por ejemplo, hay expiración del permiso, es importante de tener una estrategia para pedir una extensión antes que se expira y para mantener el estatus válido y seguir trabajando en Canadá. Todas esas vías temporales, la mayoría del tiempo el permiso de trabajo está válido por 2 años y empezamos a establecer una estrategia para pedir una extensión o renovar el permiso como más o menos 6 meses antes de esa expiración. Entonces, todo está claro hasta aquí, Melania, no hay preguntas todavía. Todavía no, así que si tuvieran preguntas pueden escribirlos en la sección de Q&A o en la sección del chat. Vamos a estar leyendo en cuanto termines la presentación. Perfecto, perfecto. Ahora vamos a pasar para las opciones de residencia permanente. Entonces, cuando pasamos de un trabajo temporal hasta una residencia permanente, también hay muchas vías que podemos mirar, que podemos usar como estrategia de migración.
Entonces, también, como lo hicimos, les voy a dar como una visión global de esos programas, y les voy a dar como también las tendencias actual de las oportunidades para tener la residencia permanente en Canadá. Em, entonces, cómo se pasa del temporal al permanente? Hay también muchas vías, pero voy a empezar con el Express Entry, que es una vía muy popular que el sistema federal ha implementado y que también es el más conocido y usado. Se usa para trabajadores calificados, puede ser también oficios especializados que tienen una experiencia laboral canadiense ya. Entonces, por ejemplo, cuando tienen un permiso de trabajo, ganan experiencia laboral canadiense y después usan esa experiencia canadiense para aplicar a Express Entry, que lo llamamos. Y Expression Tree es un poco diferente de los otros programas porque funciona con el sistema de puntos, que se llaman CRS, y los puntos están dados por diferentes calificaciones. Puede ser el edad te va a dar como diferentes puntos. Hay también los estudios, el idioma y la experiencia laboral en Canadá que puede dar más puntos. Un puntaje competitivo ronda los como 470 a 490 en la mayoría de rondas. Y cuando llegan hasta un nombre de puntos alto, como les he dicho, 470, 490, hay más hay más oportunidades que van a recibir una invitación que se llama para aplicar a el programa de Express Entry. Es muy importante de saber que em, es un poco complicado de saber cómo funcionan esos puntos porque hay diferentes criterios, pero como abogados de inmigración podemos hacer un análisis que llamamos em, para determinar cuál sería el resultado total de los puntos para su perfil y determinar si tienen, si van a poder tener oportunidad de estar invitado a las rondas de invitación y aplicar directamente a Express Entry. Entonces, eso es algo también interesante, es que pueden tener la opinión de un profesional que conoce el sistema de puntos antes de aplicar y eso, bueno, va a permitir de salvar tiempo y de costo para ustedes. Es importante saber que el Express Entry no está válido en Quebec, no funciona en Quebec. Para emigrar a Quebec, como les he mencionado al principio de mi presentación, Quebec es una provincia que tiene su propio sistema de inmigración y eso tan por el trabajo temporal que la residencia permanente. Entonces, Quebec lo que hacen es que seleccionan a sus inmigrantes antes que pueden aplicar a la residencia permanente canadiense. Entonces, lo que van a hacer es cuando está seleccionado por diferentes, otra vez, criterios, que puede ser idioma, estudios, experiencia laboral, eh, les van a dar un certificado de selección de Quebec, que llamamos, y con eso van a poder aplicar directamente a la residencia permanente de Canadá. Como he hablado también al principio, hay programas de nominación provincial que para las otras provincias afuera de Quebec, que van a darles mucho más
puntos para aplicar a la residencia permanente y eso es cuando la provincia determina que tienes un perfil muy interesante para los sectores que necesitan em, nuevos inmigrantes o trabajadores. Entonces, cuando tienen esa certificación de selección de esas programas, de esas provincias, perdón, es mucho más fácil después de aplicar directamente al Express Entry Program, que les van a dar una residencia permanente en Canadá. Em, hay muchas provincias ahora que tienen muchos quotas que se llaman como cupos, pienso, que usamos cupos de oportunidades en diferentes sectores. Entonces son provincias donde normalmente va a ser mucho más fácil de aplicar por una residencia permanente. Entonces, como Alberta, Saskatchewan, Colombia Británica, que priorizan mucho la minería, la energía y la construcción. También las oportunidades de trabajo temporal, los he hablado de la ruta intraempresa y eso funciona también para una residencia permanente en Canadá. Entonces, después de un año de trabajo full time en una ocupación calificada en la sucursal canadiense, pueden aplicar vía el Canadian Experience Pass Program, que también es una vía muy utilizada para tener la residencia permanente en Canadá. Como les mencionó, Quebec es completamente diferente y voy a terminar la residencia permanente sobre Quebec. Es que si quieren ir a vivir a Quebec, es importante de tener en mente los programas que están completamente diferentes para esa provincia. em, Porque es una estrategia completamente diferente que vamos a usar y a veces estrategia puede también demorar mucho más demorar mucho más y estar un poco más complicada también. Pero eso es algo que podemos ver si hacemos, por ejemplo, una precalificación juntos de su perfil o de su empresa, si quieren mover su empresa a Canadá. Em, Quiero simplemente mencionar rápido que hay un programa muy popular en Canadá que se llama el Startup Visa, que es una vía de residencia permanente para emprendedores, que es muy interesante y que es muy interesante para personas también que quieren fundir un proyecto innovador en Canadá. Es un programa donde la empresa tiene que ser elegible con potencial de crear empleos y de competir globalmente. Entonces, Canadá va a investir en esos proyectos si esa empresa tiene potencial no solamente en el mercado canadiense como empresa de innovación, pero también en una visión más internacional que podría ayudar la visibilidad de Canadá en, por ejemplo, el sector de la tecnología en una forma más internacional. Para aplicar para ese programa hay diferentes criterios. Tienen que no solamente tener como un proyecto innovador muy interesante, pero también deben hacer una inversión que no es pasiva, porque el solicitante debe tener como al menos 10% de las acciones con un derecho de voto
y de controlar la empresa junto con la organización designada que van a trabajar en el territorio canadiense cuando vas a aplicar al Startup Visa. Porque para obtener ese visa necesitan como una carta de apoyo de una organización designada que puede ser, por ejemplo, incubadora, pienso, un fondo de capital de riesgo, puede ser también de red de inversores, pero es algo que es un criterio para aplicar directamente a ese programa. También para que ustedes sepan, uno de los criterios, lo más importante para el gobierno de Canadá es de tener un nivel de idioma de mínimo 5 en inglés o en francés. 5 se puede comparar a un nivel em, intermediate en francés o en inglés. Y también tienen que demostrar los fondos para mantenerse un primer año en Canadá. Lo que es muy interesante aquí es que es una guía donde sí pueden tener la residencia permanente después de más o menos 36 meses, pero cuando estás haciendo la aplicación, pueden también tener un permiso de trabajo abierto mientras la espera de la aplicación. Entonces, un permiso de trabajo abierto es que pueden trabajar para cualquier empleador canadiense en el territorio hasta que tienen una respuesta oficial de su aplicación de Startup Visa. Entonces, vamos a terminar como cuál es el rol de Exeo en todos los programas que les he mencionado hoy, esta mañana. Em, eh, lo mensaje final que quiero últimamente que guarden en mente es que cada ruta tiene como sus reglas. Hay fechas límites, hay diferentes evaluaciones que tenemos que hacer y al final del día es que un error pequeño puede costar mucho tiempo, dinero y costar hasta la oportunidad de ir a trabajar o de vivir a Canadá. Entonces es muy importante de trabajar con profesionales que pueden darle la ¿cómo se dice? El panorama exacto de las oportunidades que tienen para trabajar o vivir en Canadá y si hay oportunidades, cuáles son las opciones las más rápidas, que cuesta lo menos y que también está lo menos complicado para ustedes. Entonces, como despacho, es nuestro trabajo de identificar la mejor vía legal para ustedes y de preparar todos los formularios, las cartas, la aplicación y las pruebas para asegurarnos que pueden estar autorizados a venir aquí y a establecerse aquí, tanto como individual o como, por ejemplo, de una empresa o emprendedores o inversores. Em, a través de nuestra experta tenemos una, perdón, olvidé la palabra, pero un servicio de precalificaciones que también les permite de tener como el panorama oficial y antes de hacer como una aplicación de solos que podrían sí, podría, ¿cómo se dice? Donde podrían encontrar muchos problemas. Y es lo que
nosotros queremos evitar lo más. Entonces, si por ejemplo tienen cualquier pregunta antes de buscar para un programa, o si por ejemplo tienen preguntas sobre esa precalificación, bueno, nos pueden escribir directamente pasando a través de Melania. Entonces, si están, al final, si están considerando a venir a Canadá, es importante de hacerlo bien, con información clara y con un acompañamiento profesional. Y nos pueden llamar o escribir para planificar juntos su proyecto en el futuro. Muchas gracias, Florence. Tenemos unas preguntas, entonces vamos a iniciar con esta parte del webinar. Entonces, Sí, hemos recibido algunas preguntas en el Q&A. Ernesto Raúl Cruz nos está preguntando y tiene relación a la primera parte de tu presentación, que si estas autorizaciones aplican si es que quiero viajar con mi esposa o hijos. perdón, no entendí la primera parte. Si quieren viajar, Todas las autorizaciones o las visas, me imagino los beneficios de las visas que ellos apliquen, pueden, sí, pueden viajar con su esposa e sí, hijos. ¿Hay algunos beneficios que aplican para ellos? sí. Cuando hacemos por ejemplo, una solicitud, tenemos el solicitante principal, pero también estamos haciendo una estrategia para la familia completa. Entonces, no solamente el solicitante. No sé si es la pregunta que estaba preguntado, pero también si quieren, por ejemplo, viajar mientras que tienen su visa, es también posible. Pueden, cuando tienen un permiso de trabajo, pueden viajar de un lado al otro, por ejemplo, entre Chile y Canadá sin problemas, si es un permiso de trabajo válido. Correcto, sí, dependiendo del programa de inmigración, pues entonces también pueden vivir acá con toda su familia, sus hijos tienen derecho a la escuela pública, también a los seguros de Sí, médicos provinciales, dependiendo del programa, su esposa o el esposo puede también aplicar a una visa de trabajo abierta, como se llama, ¿verdad? sí, abierto que autoriza, por ejemplo, el esposo o la esposa de trabajar para un empleador canadiense directamente en el territorio. Sí, correcto. Entonces, espero, Ernesto, que hayamos contestado tu pregunta. En eso también pregunta, ¿existen limitaciones de edad para aplicar a los trabajos temporales? No exista edad máximo, realmente depende de su perfil. El trabajo temporal, bueno, necesitan en la mayoría de los casos una oferta de empleo. Entonces, si tienen una oferta de empleo válido de un empleador canadiense, no hay ningún problema a nivel de la edad. Es solamente algo que tenemos que tener en cuenta, que tomar en cuenta, perdón, cuando aplicamos después para la residencia permanente, si usamos la vía del Express Entry que llamamos, la edad sí puede darle menos o más puntos, depende de su perfil. Sí. Exacto. El Express Entry es como un formulario de puntos para cada sección, pues te dan como puntos, un rango de puntos y cuando llegas a esos puntos recién puedes aplicar a la residencia permanente. Sí, Tenemos claro. una consulta en el chat de Claudia Díaz que indica, me gustaría saber más detalle del CPTPP, que es el agreement que tenemos, ¿verdad? Sí, Transpacífico. Transpacífico que usamos. Sí, bueno, si escriben directamente a Melania,
les voy a poder mandar los países que están incluidos en ese acuerdo y si su país está incluido en eso, bueno, lo que podemos hacer es ver con ustedes las posibilidades de aplicar para obtener un permiso de trabajo a través de esa vía. Sí, sí, correcto. Bueno, son 10 países los que están incluidos y hay varios latinoamericanos. Entonces, dependiendo dónde estés ubicada, residente de donde seas, Claudia, pues tal vez puede ser algún beneficio para ti aplicar a través de ese acuerdo, ¿no? Diana pregunta, ¿qué nivel de TOEFL se necesita? Me imagino en la calificación. No sé si tienes ese dato, Florence. Tú Eh, dijiste el nivel 5, pero sí, calificación de TOEFL. no es necesario de tener la calificación de TOEFL, pero tiene que ser una calificación oficial. Entonces puede ser, hay diferentes, y TOEFL es una opción, pero hay diferentes asociaciones que pueden darles esa certificación oficial para calificar su nivel de inglés o de francés al nivel 5. Ya, si ese es el nivel que tienen que tener, ya sea cualquier idioma, cualquier examen de idioma, pues tomen, ¿verdad? Porque hay otras pruebas de idiomas. Creo que también es el ELTS también que pueden ELTS, tomar. sí. Ujú. Sí, ELTS, sí, pienso que tenemos una lista de las asociaciones que pueden darles una certificación oficial que funciona con la aplicación de migración, que también Ujú. puedo compartir con Melania. Ya, sí, porque Diana nos está dando como una segunda pregunta y dice que tiene 103 puntos, pero el tema, como está explicando Florence, que no se basa en los puntos que obteniste, tienes que hacer como una convalidación con estas oficinas para que te digan exactamente qué nivel de inglés Canadá pues te pone con Sí, con estos resultados. sí, exactamente. Es una certificación donde vas a tener que hacer un examen escrito al oral y de comprensión y el resultado, el nivel de inglés o de francés que vas a obtener, depende de sus resultados en esos tres exámenes. Sí. Bueno, aquí Emanuel, más que consulta, creo que está pidiendo una recomendación. Dice que es desarrollador de software con 4 años de experiencia. Me interesa alguna oportunidad en Canadá, incluso remoto. Yo le recomendaría por la experiencia que tenemos de que hay plataformas del gobierno de Canadá, Bank, que es una plataforma donde se puede hacer filtros según empresas que están buscando candidatos de forma internacional. Emanuel, tal vez puedes buscar de esa forma y pues posterior Le- a encontrar algún trabajo que te interese, pues contactas a Florence o a nosotros para que te hagan algún apoyo en tema de migración. Les recomiendo también porque sí es una un software designer, por ejemplo, es un puesto que sí hay muchas empresas en Granada que están buscando personas que tienen experiencia en ese sector específico, en ese trabajo. Les recomiendo también de buscar a empresas en Canadá donde necesitan en su sitio directamente eh, personas eh, que hacen ese trabajo y de escribir a la empresa directamente, porque a veces hay oportunidades que no están en el sitio, pero que sí pueden abrirse si hay el perfil que están buscando. Correcto. Osvaldo está pidiendo un correo de contacto para comunicarse. Bueno, Osvaldo, yo te puse ahí un correo electrónico que es el de mongroup@mongroup.ca. En las pantallas también ustedes están viendo la información de contacto de Exeo.
siéntase libre de Ujú, contactarnos. De todas formas, ustedes van a recibir un email de parte nuestro y si tienen ujú. alguna consulta, pues con mucho gusto, eh, porque trabajamos con Exeo y, pues estamos en coordinación. Ya que me escriban a mí, a Mon Group o Flores, pues estamos ahí para ayudarlos en lo que ustedes deseen. Exactamente, exactamente. Bueno, esas son todas las preguntas, Florence. Más bien, muchísimas gracias por tu tiempo y toda la información que nos diste. Creo que es un tema muy interesante para empresarios, emprendedores de Latinoamérica. Este tema de migración a Canadá, especialmente que Canadá es muy amigable con inversiones, incorporaciones de empresas, etcétera. Entonces, podemos Ujú. apoyar de esa forma, ¿no? Para el desarrollo de nuestros clientes de latinoamericanos que quieren explorar este mercado. Muchísimas gracias, Florence. Todo muy Muchísimas claro. gracias, Melania, y con gusto de ayudarles con sus proyectos futuros a Canadá. Claro que sí. Bueno, estamos en contacto. Muchas gracias a todos. Que Muchas tengan un buen gracias. día. Hasta Chao. luego.